Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Bienvenido y bienvenida o bienvenida a una nueva cita con la reinvención, con la disrupción y con la innovación que significa Disrupt Everything Podcast Series. En este nuevo episodio, el primer episodio en el cual mantengo una conversación y converso con un invitado. Es el primer podcast con la excepción de mis abuelos, de los excelentísimos Tomás y Juana, mis abuelos. En este podcast tengo a un invitado que se llama Víctor Ronco. Víctor. Buenas, Isra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti por la invitación. Me ha costado, debo de confesarlo. Estamos aquí en Stand Up Program en Barcelona, en el 4.º día, después de... ¿Cuántas horas, Víctor? No sé, saldrán más de 70, no llegan a 80, pero más de 70 seguro. Y aún hemos tenido la delicadeza de encontrar el momento para grabar este podcast en este último día, acabando de echándonos del local y viniéndonos a la habitación de mi hotel, aquí, Aleix Giró, que está aquí porque luego vamos a tener una reunión para Guateque, y Víctor Ronco haciendo la entrevista. Bueno, yo creo que al final era ya el morbo profesional, ¿no? Porque hemos tenido conversaciones de muchos temas a nivel profesional, pero nunca sobre esta temática y nunca en este formato. Y algo que no esperáis, porque no vamos a hablar de marketing digital ni de marketing. Vamos a hablar de algo que a mí me ha intrigado tanto que le he dicho a Víctor, tenemos que hacer este pequeño podcast. Y es criptomoneda, blockchain y nuevas tendencias disruptivas en este sentido, ¿vale? Y yo aquí no aporto mucho más porque realmente no tengo tanto que aportar. Y Víctor, ¿cómo ha sucedido esto? Para ponernos un poco en contexto, ¿no? Yo estaba en Stand Up Program y bueno, ya sabéis todo el revuelo de Bitcoin, porque vosotros lo sabéis mejor que yo, porque vivo en una burbuja y me entero de pocas cosas. Entonces, el revuelo este de Bitcoin, de la criptomoneda, y he visto a Enrico hablando con Víctor,
hablando con Aitor, y luego Luker, el cámara, hablando con Víctor también. Y entonces me han puesto un poco en contexto, ¿no? Y Víctor tiene una experiencia que empezó como hace unos 4 meses, y quizá un poco más, ¿Correcto? Ujú. y que ha ido profundizando y ha tenido unos buenos movimientos. Entonces le he dicho, Víctor, ¿por qué no hacemos un podcast y cuentas tu experiencia? Lo que sabes, lo que conoces hasta el día de hoy, con toda humildad, honestidad y que es algo que Víctor me decía, ¿no? Isra, sin aires de grandeza, ¿eh? Por supuesto. Dice, yo no soy un experto, ni soy un profesional. Sí, y yo, genial, genial, pero para que gente como yo y como tú, a nivel súper usuario, podamos entender esto. Víctor, voy a empezar con la primera pregunta, ¿vale? Pues no sé si quieres añadir algo más a esto. No, dispara. Vale. La primera pregunta es primero, ¿cómo te introduces en este mundo? Bueno, pues yo creo que por interés, ¿no? Yo creo que muchos de los que nos están oyendo ahora oyeron de Bitcoin hace tiempo, allá cuando nació la tecnología y la moneda Bitcoin, que no es lo mismo, allá por 2009. Yo personalmente me acuerdo que trabajaba en Madrid, estaba en otras historias con las que estoy ahora, pero ya entonces, no sé si fue 2009 o ya 2010, pero oí sobre el tema y me despertó cierto interés, pero tampoco profundicé. Pero yo creo que ha sido especialmente 2017, de hecho somos muy de el año de, pues probablemente este haya sido el año de el despertar una conciencia colectiva, un conocimiento, o por lo menos un interés sobre lo que es todo el mundo de las criptodivisas, de blockchain, que es la tecnología que hay detrás, y del Bitcoin, ¿no? Entonces, eso sumado a mi bagaje, que yo había estudiado administración y dirección de empresas, y al final no hay que olvidar que eso tiene un impacto en la economía, como podemos explicar ahora, importante, pues dije, oye, no quiero solo leer sobre eso, sino que quiero formar parte, quiero entender realmente qué es lo que hay detrás, y tras entender qué es lo que había y qué es lo que tenemos hoy ahí, pues empecé a hacer algunas pequeñas inversiones como excusa para mantenerme informado sobre esta gran tecnología o esta gran disrupción que tenemos hoy delante. Ajá. Y esto empieza entonces hace unos años, ¿Correcto? ¿no? Y mantienes un ritmo frecuente con ello hasta que decides ir un poco más en serio, ¿no? ¿Y qué pasa Bueno, perdón, antes, ¿qué es Bitcoin? Correcto, esa yo creo que es la primera gran pregunta, ¿no? Bitcoin, como decía antes, Disrupt yourself. nació, por llamarlo de alguna forma, en 2009 por una persona Propúlsate que no tiene su nombre real, y pero elígete que se hacía a ti llamar mismo. Satoshi Nakamoto, y que de hecho a día de hoy todavía hay varias teorías sobre quién es realmente esa persona, porque por un lado se le quiere atribuir prácticamente como el dios de las nuevas finanzas o de la nueva prácticamente sistema económico que puede, digamos, tener lugar a día de hoy, pero por otro lado porque se sabe que esta persona tiene un porcentaje elevadísimo de los 21 millones de bitcoins que habrá al final. 21 millones de bitcoins, sabemos que los bitcoins a día de hoy valen unos 18.000 euros cada unidad, perdón, dólares cada unidad de bitcoin, con lo cual probablemente no, de hecho es una de las personas más ricas del mundo hoy y no se sabe exactamente quién es, ¿no? Entonces, tanto por interés, digamos, científico-económico como puramente de la figura y la riqueza de esta persona se quiere saber quién es, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, Bitcoin nace, pues como decíamos, en 2009. ¿Y qué es exactamente Bitcoin? Bitcoin es, de hecho, 3 cosas. Bitcoin es un protocolo, es decir, siendo muy generalista, una forma de hacer cosas basada en la tecnología blockchain. Al mismo tiempo es una plataforma para hacer pagos, y Bitcoin es también la moneda para hacer pagos dentro de esta plataforma, ¿no? Con lo cual le llamamos Bitcoin, pero en realidad son 3 cosas. Lo que tiene Bitcoin hoy es que es una moneda tremendamente popular porque, como decimos, fue la primera y es la que a día de hoy es el caballo de batalla para poner las conversaciones, yo creo, ¿no? Con los gobiernos, entidades financieras, en la prensa sobre qué es esto del Bitcoin y si realmente qué va a significar, si es una amenaza, si es una oportunidad. Entonces, Y de ahí derivan otras monedas. correcto. De hecho, como os O decía... otras criptomonedas. Correcto. Bitcoin es la más conocida, digamos, de las criptomonedas o moneda encriptada digitalmente. Encriptada significa que al final es una sucesión de códigos alfanuméricos, con lo cual
es anónimo, no tiene trazabilidad, etcétera, 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 pero desde Ninguno de luego... los pagos. Correcto. Entonces, no es la única criptomoneda, como bien dices. Es la más importante porque además es la que tiene un mayor porcentaje de capitalización en el mercado. De hecho, entre el 50 y el 60% de todo el dinero que mueven las criptodivisas a día de hoy es Viene de Bitcoin, pero hay más de 1000 monedas a día de hoy registradas. Y de hecho, hay muchas más que existen y que ni siquiera se sabe que están registradas, porque a día de hoy es facilísimo crear tu propia criptomoneda, ¿no? Entonces, sin duda hay muchísimas más monedas ahí fuera. ¿Cuáles de todas estas monedas conoces y destacarías? Antes Claro. de entrar en recomendaciones y en... Claro, yo creo que no hay que olvidar que al final la criptomoneda o cada una de estas distintas criptodivisas es la cara visible de un proyecto económico que hay detrás, ¿no? Un proyecto empresarial, por llamarla de alguna forma. Entonces, de hecho, la mayoría de estas criptodivisas a día de hoy, las de este año, han salido a través de algo que también suena relativamente en los medios, que son las ICOs, ¿no? Initial Coin Offering, que no deja de ser Una puja. no deja de ser una vuelta de tuerca a las rondas de financiación convencionales que hemos podido ver durante los últimos años en startups, solo que lo que adquieres en esta Initial Coin Offering o en esta, digamos, moderna ronda de financiación, en lugar de ser una participación de la empresa, lo que te dan es una moneda o un token de ese proyecto económico. ¿Y ese token lo puedes bautizar tú con una...? Correcto, es decir, tú puedes crear tu proyecto económico y generar tu token o tu moneda que le se das llame al... X. Correcto, correcto. Qué interesante. Entonces, ¿y quién genera esa participación? ¿La propia empresa? Correcto. De hecho, ¿A través de un protocolo? correcto. De hecho, digital. correcto. De hecho, bien, cuando bien te refieres al tema de los protocolos, ¿no? Al final, precisamente el blockchain, ¿no? Que es otra de estas grandes palabras que ahí está quería detrás, entrar. que realmente este es ¿Qué es el blockchain? Justo, ese es el backbone, ¿no? La cadena, o sea, la columna vertebral de esta nueva economía que no, está surgiendo a día de hoy, que tiene un potencial tremendo, ¿no? ¿Qué es el blockchain o cadena de bloques, como se le llama, digamos, de traducción literal, ¿no? Al final no deja de ser una sucesión de datos ordenados, en este caso, como el nombre indica, ordenados en una cadena de bloques, y en cada uno de estos bloques hay unos datos que lo que hacen es, por ejemplo, en el caso del blockchain, registrar un intercambio de divisa entre dos personas, entre dos usuarios, ¿no? Solo que en esta cadena de bloques permite almacenar datos, transferir datos siendo los usuarios los que transfieren los datos. ¿Y los valida? Y justamente ese es el tercer gran pilar, la validación de esos datos. Y lo interesante es que esto se realiza de forma descentralizada. Es decir, no se requiere de ninguna institución para que esto suceda, sino que simplemente el que emite y el que recibe esa transacción en el caso de que sea una transacción económica. ¿Y eso permite que se puedan validar las criptomonedas? Bueno, en el caso del Bitcoin, ¿quién está validando esto? Los mineros. Mineros que viene directamente de una mina en la que tú vas a extraer una materia en este caso los bitcoins. En el sentido ¿no? más Entonces, literal de la palabra. precisamente, en el sentido más literal. Entonces, lo que hacen los mineros es precisamente esa validación de las operaciones. Es decir, tú, Isra, me envías una emisión de bitcoins a mí, Víctor Ronco, y lo que hacen los mineros es validar que eso es tú cierto. me estás enviando correcto. ¿Y los mineros son anónimos o son personas profesionales que se dedican a esto? Bueno, ese es otro gran misterio. Son anónimos, pero se organizan en pools o en conjuntos de mineros en granjas de bitcoins, que de hecho son espacios físicos en los que hay, pues literalmente naves industriales con sistemas informáticos procesando esos procesos, valga la redundancia, esas transacciones que la gente quiere validar. Ajá. Y de hecho las encontramos sobre todo en países donde la electricidad es barata. Entonces, literalmente en China hay granjas de bitcoins donde hay naves industriales con procesadores informáticos validando datos y siendo recompensados por ese trabajo en forma de bitcoins. Ahí es como se generan los bitcoins. ¿Y a quién pertenecen esas granjas? Bueno, a inversores. Inversores. Correcto. ¿No? Básicamente esto está movido por inversores. Son empresarios, claro. En este caso son, por así decirlo, emprendedores o empresarios que han puesto esa capacidad informática para conectarla a la tecnología blockchain, en ese caso al protocolo Bitcoin, para generar bitcoins. Y luego existe otro, no sé si es otro movimiento, si le podemos llamar una herramienta,
si le podemos llamar. La verdad es que como es tan nuevo para mí y para muchos de, supongo que los oyentes, es Tangle. ¿Qué es Tangle? Correcto. De hecho, Tangle. exacto, se escribe por si lo queréis buscar porque realmente es fascinante lo que hay detrás. Se escribe Tangle, Tangle. Y de hecho se dice que es el Bitcoin de nueva generación, perdón, el blockchain de nueva generación, cuando de hecho el blockchain todavía es no ha, desconocido. o sea, vemos la punta del iceberg, ¿no? Entonces, Sí, que ahora entraremos en qué podría ser, qué podría causar el blockchain. Pero bueno, correcto. vayamos primero al Tangle. El Tangle, de hecho, es una tecnología que funciona distinta al blockchain. De hecho, es todavía más descentralizado que el blockchain porque no requiere minado. Y de hecho, no requiere que un agente externo valide esos procesos o esas peticiones de procesos, ¿no? ¿Por qué? Y sin entrar en muchos tecnicismos, al final el Tangle es el protocolo de la moneda IOTA o del proyecto económico IOTA, que es Internet of Things Application. Entonces lo que pretende este sistema es poner en conexión todos los sistemas o todos los cacharros, cosas conectadas a Internet. ¿Y cómo funciona el Tangle? Básicamente que cada sistema que emite una orden de pago o una orden de transacción, antes de emitirla, o para que esa emisión sea gratis, no tenga un coste, y ahí viene lo realmente revolucionario, previamente valida dos operaciones que dos máquinas hayan emitido anteriormente. Con lo cual, con la fuerza de computación y, digamos, la verificación que emite un electrodo, un cacharro, haces que el tuyo sea gratis. Validando dos cosas, haces que tu operación, tu emisión, sea gratuita. Con lo Es cual, una revolución. justo porque es plenamente descentralizado, es gratuito y además es Y instantáneo. no se puede regularizar. No se puede, claro, lo bueno y lo malo, no se puede regularizar y es prácticamente imposible de hackear. ¿Y a dónde nos podría llevar? O sea, ¿cuáles podrían ser las ventajas del blockchain? No entraremos en Tangle, que a lo mejor es un poco más complejo, sino en blockchain de aquí a un futuro. Es decir, ¿qué podría ser capaz de causar? Una disrupción absoluta del sistema económico mundial. Absoluta. En Y, términos de gubernamentales, en términos de institucionales, en términos de... o sea, la gran mayoría de las instituciones que uno pueda tener en mente están en entredicho cuando el blockchain esté plenamente desarrollado o plenamente implementado en proyectos reales, proyectos que tengan implementación en la economía real. Porque de hecho es un desmediador, es decir, todos los mediadores o todos los intermediarios los quita por completo. Por ejemplo, Por ejemplo, como os decía, Bitcoin sirve sobre todo para validar procesos económicos o transacciones económicas, pero Ethereum, por ejemplo, que es otra de las grandes monedas, permite, digamos, pone otra capa de proceso que se puede validar gracias a la tecnología blockchain, como es los contratos, ¿no? Los smart contracts. Entonces, por ejemplo, tú, Isra, me puedes transferir la propiedad de un coche a mí y en lugar de validarse a través de tráfico y de un notario, el sistema, siendo muy generalista, el sistema Ethereum te da esa validación de que realmente se ha transferido y la tú propiedad. pagas en Ethereum. Correcto, y tú podrías pagar en Ethereum. ¿A la otra parte? Correcto, yo te podría pagar a ti en Ethereum y validaríamos la transacción y además la transferencia de la propiedad. ¿Eso es viable ya? Eso es viable ya. Smart contracts. Wow. Y esta es una aplicación, pero hay cientos. De hecho, por ejemplo, ya hay instituciones o proyectos basados en blockchain que te dan créditos. Es decir, para simplificarlo, compartes cuál es tu cartera de criptodivisas, es decir, todo ese dinero que tienes en distintas criptodivisas, y en base a eso te apalancas para pedir un crédito en bitcoins o incluso en moneda real. Es decir, tú puedes tener 20.000 euros en bitcoins y tú eso lo pones en el sistema para que te ofrezcan un crédito por valor de 10.000 euros, por ejemplo. Uh-huh. Con lo cual, realmente se están poniendo facilidades para que, digamos, pueda haber esa transición del sistema económico en monedas normales a un sistema económico basado en criptodivisa y blockchain. Porque tú ahora puedes intercambiar a través de plataformas como, por ejemplo, Coinbase, de euros a criptomoneda y de criptomoneda a euros. Bueno, esta plataforma trabaja con 3 monedas, pero luego hay muchas más.
Correcto, de hecho, aquí hay un tema y que es importante separarlo, ¿no? También, o sea, por un lado son los proyectos económicos o empresariales que hay detrás de cada una de estas criptodivisas, que son aplicaciones reales para la economía real, como lo que decíamos de los contratos, y luego hay todas estas criptodivisas y, digamos, el mercado financiero o a nivel de inversión que se está generando, ¿no? De hecho, es un mercado todavía más dinámico que la bolsa y eso está atrayendo a mucha gente, ¿no? Entonces, ¿cómo comprar? Que es una de las preguntas que se hace todo el mundo a día de hoy, ¿no? O sea, he oído esa gente que ha duplicado su inversión en 3 meses, entonces, ¿cómo empiezo, no? ¿Cuál sería, sí? Justo. ¿Cuál sería en base a tu experiencia, cuáles serían esas recomendaciones en base a la experiencia que tú has Justo. cogido personal? Sí, aquí, bueno, recalcar lo primero que decías al principio, ¿no? Que claramente yo, desde luego, no soy ni un inversor profesional, ni pretendo vivir de ello, ni pretendo ni siquiera recomendar a la gente, ¿no? Mi experiencia personal, al final lo que tienes que hacer es convertir o hacer una misión con tu banco con moneda euro, en este caso, a una casa de cambio que acepte euros para comprar otra criptodivisa, que generalmente son o Bitcoin, como decíamos, Ethereum o Litecoin, que es una versión simplificada o light de Bitcoin. Entonces, con esto, tú desde esta casa de cambio transferirías una de estas monedas. Si quieres quedarte con estas monedas, te quedas con estas. O si realmente quieres entrar en ese mercado mucho más amplio de otras criptodivisas, te transferirías el dinero o los bitcoins de esta casa de cambio 1 a otra que tenga más. Y ahí podrías... Casa de cambio es Coinbase. Correcto, casas de cambio hay como... ¿Cuál sería la que tú has utilizado? Existe Kraken, por ejemplo, con 2Ks, Kraken. Existe Coinbase también, existe Bitstamp. Todas ellas son o europeas o estadounidenses, donde ahí tú te puedes enviar el dinero. Tiene que haber una validación de tu identidad, o sea, las transacciones son anónimas, pero las cuentas son registradas y, digamos, asociadas a tu nombre. Y entonces, pues bueno, harías esa validación, te harías una transferencia y cuando el dinero te llega, al final tú puedes transferirlo a otra casa de cambio, a un trader online. De hecho, no hay que olvidar que los principios son muy similares a los de la bolsa y ahí podrías operar y comprar, invertir en otras criptodivisas. Entonces, yo ahora tomo un manojo de euros, un puñado de euros y paso de mi banco a Coinbase y ¿cuál compro? ¿Bitcoin, Ethereum o Litecoin? Yo te diría, esa es probablemente la pregunta del millón, ¿no? Es decir, si yo supiera lo que van a valer a futuro, te diría cuál. Evidentemente. Pero si lo que quisieras es comprar una moneda para luego comprar, transferirla a otra casa de cambio, te diría o Litecoin o Ethereum. Litecoin porque funciona como Bitcoin, pero con menos retraso o más inmediato y menos coste, o Ethereum, que funciona también muy bien para enviar dinero de un sitio a otro de forma segura y rápida. Con Bitcoin todo. no funcionaría. Sí, pero la comisión es un poquito mayor. Te la carga cada casa de cambio, pero es un poquito Entonces mayor. compro Litecoin Correcto. y abro Kraken, la otra casa de cambio, para jugar con otras monedas. Bueno, correcto. En Kraken comprarías Litecoin, por ejemplo, o en este caso Compro Bitcoin Ethereum. en Coinbase, que tengo una cuenta Correcto. de alta. Vas a Coinbase, compras Litecoin y luego de allí te lo enviarías a esta segunda casa de cambio, como puede ser Bittrex con 2 Ts, o Bitfinex o Binance, donde tienes un portfolio amplísimo de monedas que puedes comprar. ¿Y una de tus recomendaciones? Bueno, yo os comentaba antes, precisamente a mí me fascina el proyecto de IOTA, ¿no? IOTA, porque creo mucho en el proyecto económico que hay detrás. De hecho, no hay que olvidar que de cada una de estas monedas hay algo que nos quieren contar detrás y yo personalmente le veo mucho futuro, ¿no? Al final, Internet de las cosas es una de las grandes movimientos que vienen sucediendo desde hace tiempo. Correcto, y va a ir a más porque tiene muchísimas aplicaciones en muchísimas industrias. Y de hecho este proyecto IOTA ha estado en las últimas semanas cerrando colaboraciones con grandes empresas como Accenture, como Fujitsu, Siemens, como Volkswagen, el grupo en el que trabajo, con lo cual es ya una buena pista de que realmente este proyecto es interesante y de que realmente tiene un futuro interesante con aplicación real en la economía real. ¿Algo que nos dejemos? Bueno, yo diría que, puede parecer una nueva fiebre del oro y que hay que ser cautos en todo lo que se refiera a inversiones, ¿no? O sea, desde un punto de vista académico es interesantísimo y recomiendo a todo el mundo que eche un vistazo y que investigue sobre Bitcoin, sobre Tango, sobre blockchain, pero que si quiere dar el paso en invertir, que se informe en lo que está comprando
y que sobre todo tenga claros los principios básicos, ¿no? No inviertes más de lo que te puedas permitir perder. Bueno, al final, conceptos básicos de la psicología del inversor, ¿no? Menuda mini masterclass de no experto de Víctor Ronco. Si no sabéis, Víctor Ronco es un profesional, es uno de los mejores profesionales de marketing digital que hay en España, que ha pasado por Red Bull, ha pasado por el Banco Santander, ha pasado por Danone, ha pasado por... Me decía Danone también. Ha pasado por Danone y ha pasado también... Ahora, bueno, ha pasado por Volkswagen y, bueno, que es el puesto actual, donde es Digital Manager Bueno, y director de innovación. En Skoda, correcto. En Skoda, exacto. Dentro del grupo Volkswagen, correcto. Y nos conocimos como hace 6 años, puede ser, o cosas así. Y bueno, aparte de ser un profesional brillante en el marketing digital y tener una trayectoria fulgurante con ¿cuántos años? 33. Con 33 años, que además también es socio de Stand Up Program. Bueno, pues ya veis el conocimiento que Víctor Ronco tiene sobre la criptomoneda, sobre el blockchain y las nuevas tendencias disruptivas. Es decir, no os podéis perder los próximos movimientos de Víctor Ronco, porque a nivel de usuario os puede ayudar mucho y sobre todo va a enriquecer tanto en estas tendencias disruptivas como en marketing y marketing digital y tecnología. Así que victorronco.com, que es su blog, y Víctor Ronco tal cual en Instagram y Víctor Ronco tal cual en Twitter. ¿Me dejo alguna? Y Víctor Ronco tal cual en la vida real. En la vida real. Nos vemos algún día. Exacto. Si tienes alguna pregunta para Víctor, puedes dejarla puedes preguntarle directamente a él, porque para preguntarme a mí te voy a mandar a él. Así que pregúntale a Víctor Ronco en Twitter o en Instagram. Y espero que este episodio de disrupción pura y dura que ha supuesto tener esta pequeña conversación con Víctor Ronco te haya abierto las puertas a esta otra parte de la nueva economía digital, que a mí me las está abriendo ahora y que probablemente pues me interese mucho más por esos temas, porque ya había escuchado hablar de blockchain, pero no había escuchado una definición tan clara como la de Víctor y tan extensa y tan fácil, ¿no? Así que, Víctor, te damos las gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti por la invitación y por el micrófono abierto. Y nada, seguimos con la disrupción, seguimos reinventándonos y sobre todo seguimos intentando cambiar aquello que importa, porque todo cambia y todo importa. Así que vamos a ello. Esto ha sido Disrupt Everything by Isla García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%. Esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online. Tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas
y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.